quería presentaros un poco porque creo que tengo un perfil similar al que puede ser el vuestro, ¿no? Muchos venís de Historia del Arte, también hay gente de Bellas Artes, creo que alguien. Yo no hice ninguna carrera relacionada con psicología, ni trabajo social, ni nada que tuviera que ver con estos temas, pero sí fue durante la carrera que me empecé a interesar por estos contextos. ¿Puedes pasar? Uy, con la flechita. Ay. Yo estaba en Bellas Artes, ¿no? Ahí pintando, haciendo esas cosas que se hacen en Bellas Artes, dibujando, yo sola, siempre sola, con mi lienzo, con mis cositas, ahí con las esculturas, como están estos aquí, ¿no? Y yo necesitaba estar con gente. A mí lo que me gustaba era estar con gente y no conocía realmente un arte que después descubrí, pero el arte participativo, el arte colaborativo, así que fue gracias a... No, antes, vete al anterior. Gracias a que di con el Museo Pedagógico de Arte Infantil, que no sé si lo conocéis, pero es un museíto que es más bien un centro de investigación que está en la Facultad de Bellas Artes en la Complutense. Es un sitio que tiene, además de una colección de arte infantil y adolescente de distintas épocas, más que nada funciona como un lugar de experimentación en educación artística. Entonces, mientras estaba en la carrera, contacté con esta gente y empecé a hacer pues, talleres, a participar en todas las actividades que se hacían allí. Y gracias a que aterricé en este lugar, pude saciar esa necesidad de estar con la gente y hacer cosas que tuvieran que ver más pues, con lo social y con hacia afuera, no tanto hacia adentro, hacia mí, hacia mis problemas, sino interactuar con otra gente. De hecho, aquí tenemos a Violeta y a Lorena, que son dos de mis compañeras, qué suerte teneros aquí, con las que he compartido todos los años que he estado colaborando en el MUPAI, ¿no? Entonces, bueno, pasa a la siguiente. Uno de los proyectos que se lleva a cabo en el MUPAI es el proyecto Curarte, que es un proyecto en el que hacemos educación artística en contextos hospitalarios. Subrayo lo de educación artística porque muchas veces cuando dices que estás investigando con arte en hospitales, todo el mundo dice, ¡ah, eres arteterapeuta!, ¿no? Que es un tema que acaba de salir esta mañana. Y claro, yo no soy arteterapeuta, yo tengo una formación como artista y luego como educadora después. Nosotros lo que hacemos son proyectos artísticos en un contexto comunitario que es el hospital, y entendemos el hospital como un espacio público, ¿no? Pero lo que hacemos es adaptar nuestras propuestas al hospital, a todos los temas que tienen que ver con la salud y con esos objetivos de salud que comentaban nuestras compañeras esta mañana, pero nosotros desde nuestro conocimiento como artistas y educadores. Eso es muy importante. Uno de los sitios donde hemos desarrollado el proyecto es en la unidad de psiquiatría adolescente. Os he traído estas fotos para que veáis, está en el Gregorio Marañón, cerca de O'Donnell. La unidad es un pasillo. En esa foto de la izquierda veis el aspecto que tiene hacia un lado y si te das la vuelta miras el aspecto hacia otro. Un pasillo. Y en medio del pasillo hay una sala común, que es donde desarrollábamos nuestros talleres, ¿no? El colectivo con el que desarrollamos los talleres son adolescentes que con todos los estereotipos y todas las problemáticas que conlleva la adolescencia, que además han sufrido una crisis y necesitan estar hospitalizados. Es una unidad de hospitalización breve, o sea que pasan poco tiempo allí dentro, durante un tiempo en concreto. El tipo de enfermedades o trastornos, o como lo queramos llamar, que te encuentras allí es un mix. Yo, como persona que no tenía ni idea de estos temas, recibí una formación porque en el proyecto tenemos un equipo de psicólogos que nos orientan y también trabajamos con los terapeutas de la unidad, pero claro, yo no tenía una formación como psicóloga. Este es un debate que ha surgido antes también, ¿no? O sea, a mí me interesaba saber qué casos me podía encontrar, pero sobre todo trabajar en red, como decía Alberto antes, con los terapeutas de la unidad, porque es que si no, yo no podía tomar ciertas decisiones. De hecho, gracias a ese trabajo, lo que hacíamos era diseñar propuestas en las que intentábamos no tocar los temas que ellos normalmente tocan en sus terapias, los terapeutas tocan en sus terapias. Por ejemplo, nos decían, como hay muchos casos de anorexia en el hospital, que no habláramos de temas relacionados con la comida. Entonces nosotros, vale, comida fuera, no tienen... porque podíamos deshacer todo lo que se estaba haciendo en la terapia, ¿no? Otro tema que tampoco podíamos tocar son temas relacionados con el sexo, con las drogas. Fuera. Sexo, comida, drogas. Fuera.
de los posibles temas para nuestros talleres, ¿no? Anda que no quedan, un montón, ¿no? Y bueno, ese tipo de consejos que nos daban los terapeutas, pero yo personalmente prefería acudir a mis sesiones sin saber qué problemas tenían cada uno de los chavales allí dentro. Porque es que en realidad, si te quitas todas esas ideas de lo que te vas a encontrar, te encuentras con un grupo de chavales, como podía ser un grupo de chavales en el instituto, que quizá, como decía un amigo mío que colaboró en el proyecto, decía adolescencia extrema, ¿no? Como se comentaba esta mañana, ¿no? Chavales que tienen los problemas de la adolescencia llevados a lugares más complicados, pero en general el ambiente que hay dentro de la unidad es un ambiente como totalmente de instituto, que no, además muy divertido, con mucho sentido del humor, que ese era otro de los temas que quería retomar, que se ha visto esta mañana en el vídeo que nos han puesto nuestras compañeras. El sentido del humor como una herramienta que hace que las personas consigan evadirse o ver de una manera más positiva esa estancia, ¿no? en la unidad de psiquiatría. Ellos bromean mucho con el tema de que estamos locos, nos han metido aquí todos juntos y no sé qué, pero es un lugar, la unidad de psiquiatría, para que penséis, os hagáis una idea de cómo se vive allí, que está regida por muchas normas, porque el objetivo que tienen los terapeutas es que estos chicos aprendan a manejarse en la sociedad en el momento en el que salgan y aprendan a entender que el mundo tiene unas normas, reflexionar críticamente sobre esas normas, pero no simplemente romperlas por romperlas, sino saber por qué están esas normas. Entonces la unidad tiene muchísimas normas. Por ejemplo, no pueden llevar cordones en las zapatillas. ¿Por qué? Pues ellos lo saben, porque alguien en algún momento hizo alguna barbaridad con los cordones de las zapatillas. Así todo el rato, ¿no? Hay un montón de cosas que no se pueden hacer, no se pueden tocar entre ellos. Esta es una norma que puede sonar como muy chocante, ¿no? Adolescentes que no se pueden tocar, Dios mío, es imposible. Pero claro, están pensados, pues bueno, las hormonas están por ahí, saben que se van a tocar, pero si los prohíbes que no se toquen, por lo menos se tocan menos, ¿no? Surgen noviazgos, surgen, bueno, de todo. Amistades para toda la vida, enemistades para toda la vida. O sea, es un lugar emocionalmente muy, muy cargadito. Y bueno, os he puesto estas dos imágenes de proyectos de artistas contemporáneos que reflexionan sobre la adolescencia para hablar un poco de esos estereotipos con los que nos acercamos a la unidad cuando vamos por primera vez, ¿no? Muchos chavales de la unidad están ahí porque tienen problemas relacionados con drogas y bueno, y hay muchos casos también relacionados con anorexia y bulimia, ¿no? Uno de los trabajos que hice yo cuando me iba a enfrentar a esta experiencia fue ir viendo, recopilando todos los mundos visuales, los estereotipos visuales que tenemos cuando nos enfrentamos a alguien que forma parte de un contexto en concreto. Trabajé mucho sobre los estereotipos en torno al adolescente. También tengo un trabajo en el que hice una recopilación de los estereotipos en torno a la salud mental desde el mundo del arte, cómo a lo largo de la historia del arte se ha representado la locura de muy diversas maneras y qué con nociones negativas lleva ese estigma desde el principio de la historia del arte. También el cine. Yo veía películas constantemente buscando referentes positivos, ¿no? Como no sé si conocéis la película Capax, protagonizada por Kevin Spacey, en la que la persona, el centro de salud mental es un lugar muy distinto a ese centro de alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no? Y en el que hay gente muy divertida, muy inteligente, que comparte muchas cosas, y me gustaba buscar ese tipo de referentes, ¿no? Y bueno, después de hacer todo este trabajo, también investigué sobre el tema del arte outsider. No sé si conocéis, pero hay un mercado que mueve muchísimo dinero basado en las obras de personas con trastornos mentales. Porque existe como un morbillo social en torno a qué es lo que producen artísticamente las personas que están en este contexto. Y hay muchísimos estereotipos. Investigando sobre el tema del arte outsider, aunque normalmente nos vienen a la mente imágenes como más siniestras, extrañas, como estrambóticas, luego me di cuenta que la mayoría de los artistas en este ámbito trabajan muchos temas sociales. Hay muchísimos artistas que están muy concienciados con la naturaleza
y que reivindican la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza. Hay otros artistas muy concienciados con temas de género, con temas de raza. O sea, hay muchísimo arte crítico dentro de ese arte outsider, que era esa parte que a mí me interesaba más, ¿no? Por lo que os explicaré ahora. Para mí, una manera de cortar con ese estigma que se tiene sobre las personas que están en estos centros es mostrar que tienen una apertura hacia afuera, ¿no? Que se interesan por el mundo y quieren cambiar el mundo y tienen una opinión sobre las cosas que suceden en la sociedad como cualquier otras personas. O sea, ir a normalizar que somos personas, que no... Por eso mismo lo que os decía, que yo prefería no saber muy bien qué enfermedades tenían cada uno de ellos y pensar que eran un grupo de chavales. Entonces, bueno, con los terapeutas, el objetivo que me planteé, ellos me dijeron que lo que querían con nuestros talleres e intervenciones en la unidad era que preparáramos a los chavales para la vida cuando terminara la hospitalización, para la vida fuera del hospital. Entonces yo me planteé estas dos ideas. Trabajar el sentido de la responsabilidad, ya que muchos de ellos tenían problemas de conducta disruptiva y de haber roto demasiadas normas, ¿no? Y por otro lado, ofrecerles cosas que tuvieran que ver con lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Ahí como museo, aunque seamos un museo chiquitito, en este caso, a diferencia en los proyectos que hemos visto antes, en el que el grupo de personas va al museo, nosotros como museo lo que hacíamos era llevar el arte, el museo portátil, ¿no? Llevarlo al hospital, porque ellos no podían salir de allí, ¿no? Y en toda esta amalgama, continúa, gracias Charo, anduve buscando qué proyectos del mundo del arte me podían servir de inspiración, reflexionando sobre qué es el arte colectivo, qué es el arte participativo, qué es el arte interactivo. O sea, el arte en el que implica relación entre las personas, no ese arte individual del artista con su obra en su estudio, sino un arte en el que se implica a un grupo de personas, ¿no? Y eso fue lo que tomé para diseñar, ¿puedes pasar, Charo? Las 14 experiencias que están en la tesis. Sé que estáis ávidos de ejemplos prácticos sobre cómo llevar a cabo estos proyectos artísticos en estos contextos. Entonces ahora os voy a contar una selección que he hecho de todos esos 14 proyectos, talleres que llevé a cabo en el hospital. El resto hay algunos que no voy a contar, pero están en la tesis, os la descargáis si queréis y podemos hablar en otro momento sobre ellos. Vamos allá. Estos eran mis dos objetivos, conectar con el exterior y trabajar el sentido de la responsabilidad, ¿no? Pues el primero de todos, cuando yo llegué a la unidad, dije, adolescentes, ¿qué tema voy a trabajar con ellos? Pues el tema de la identidad, que es el tema, primero, que se trabaja con adolescentes cuando la primera vez en tu vida que diseñas un taller para adolescentes, lo haces sobre identidad. Entonces, claro, yo quería hacer un taller de autorretrato. Estaba trabajando mucho con fotografía digital, pero ¿qué? Problema, normas del hospital, no se pueden hacer fotografías en las que aparezca la cara de los adolescentes. Violeta y Lorena sienten porque lo vivieron en primera persona. Entonces, tuve la suerte que tenía un amigo que tenía una colección de clics de Playmobil en casa muerta de risa, de unos 100 clics de Playmobil, y en un majete me los donó, y allí que me fui al hospital con los clics de Playmobil a intervenir los primeros, haciéndose un autorretrato. Los adolescentes los intervenían y les ponían los complementos que ellos creían que representaban su personalidad. Y el objetivo de este proyecto, además de hacerse ese autorretrato, era construir un hospital. Veis que los clics posan en unos espacios. Construimos una maqueta del hospital ideal. Yo quería desde el primer momento trabajar temas que tuviera que ver con hacer algo para otras personas. No tanto pensar sobre nosotros, sobre nuestra situación, sobre cómo estamos, sino en este caso colaborar con nuestro proyecto diciéndonos cómo creían que debería ser el hospital, qué cosas cambiarían del hospital, pero de una manera indirecta, haciendo pues este trabajo de maquetas y de personajes dentro de un espacio, ¿no? Y desde un primer momento les dijimos, en el proyecto Curarte estamos intentando transformar el espacio hospitalario y necesitamos vuestra ayuda. Era pedirles su ayuda, ¿no? Vuestra ayuda para transformar, y este trabajo que hagáis se va a pasar al equipo de gente que está trabajando, interviniendo en hospitales,
y de esa manera vais a hacer algo para otros, ¿no? Ese fue el primer experimento que hice, ¿no? El punto negativo que tuvo es que lo de hacer un hospital, reflexionar sobre el propio hospital, si ellos estaban dentro del hospital, a veces como que no apetecía mucho. Preferían pensar en cosas que no tuvieran nada que ver con el hospital, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que retomamos también, esta misma idea de crear algo para el hospital, en el segundo proyecto, en el que los chavales nos ayudaron a hacer talleres, a pensar talleres para el curso siguiente. Lo que hicimos fue lluvias de ideas con los chicos que nos contaran sobre qué cosas les gustaría hacer un taller en el hospital. Y claro, esto si se lo preguntas a alguien directamente, ¿de qué te gustaría hacer un taller? Pues te quedas como en blanco diciendo, pues yo qué sé, ¿no? Entonces lo que hacíamos era, llevábamos muchas revistas, libros, les dejábamos que las hojearan y con una cámara les pedíamos que tomaran fotografías de aquellas imágenes que les llamaba la atención. Luego imprimíamos esas imágenes, las colocábamos por la mesa y ellos ya a partir de esas imágenes iban diciendo, pues a mí me gustaría hacer un taller sobre fútbol, que es lo que más me gusta, ¿no? Pues ahí anotado, sobre fútbol. A mí me gustaría hacer un taller sobre tuning, que fue otra de las opciones. A mí me gustaría hacer un taller de esto de tirar la pintura por ahí, ¿no? No sabían exactamente a qué se referían, pero lo habían visto en películas que había artistas que tiran la pintura. Pues apuntado. Entonces lo que hacíamos luego el equipo de educadores era rompernos la cabeza y crear talleres que tuvieran que ver con esos temas que ellos nos habían propuesto. Entonces, bueno, ahí hay un poco, en la siguiente imagen también, ejemplos de talleres que fuimos haciendo, pues eso, un taller de animación, el de fútbol, que fue una cosa rarísima, pero bueno, fue divertida. Entonces, bueno, ese fue el segundo experimento que hicimos en el hospital. Sí, ¿Puedes desarrollar realmente el de fútbol? Bueno, el de fútbol, claro. Es el que menos me interesa, pero por eso trabajando en adolescentes. Claro, lo que hicimos fue dividir a la clase en dos equipos, ¿no? Unos tenían que pensar en qué era como, así decirlo, los superhéroes contra los villanos, ¿no? Entonces pensar qué características tiene un superhéroe y qué características tiene un villano. Entonces unos iban a hacer, mediante collage e intervenciones, al equipo de los villanos y otros iban a hacer al equipo de los superhéroes. Al final creo que fue el equipo Paris Hilton, que era en teoría la superheroína, contra la anorexia. Mira, fíjate, Paris Hilton contra la anorexia, que era una cosa rarísima. Pero claro, luego hicimos a los personajes, hicimos una especie de campo de fútbol y como que escenificamos era un juego muy tonto, pero vamos. Eso luego les servía mucho a los terapeutas para retomar, a ver qué había pasado ahí y ellos seguir trabajándolo, ¿no? Pero bueno, esa fue la idea que se nos ocurrió sobre el fútbol, pero ya ves. Podían usar la palabra anorexia, aunque antes habían dicho que... Lo propusieron ellos y eso fue lo que ellos decidieron. Si de ellos sale, no vas a cortarlo, decir no vamos a hablar de esto, claro. Obviamente, si se ponen a hablar de sexo, pues intentas como reconducir el tema, ¿no? Pero de todos modos ellos saben muy bien de qué cosas no pueden hablar. Y cuando empiezan a hablar, normalmente nuestra estrategia era, mira, que me van a echar una bronca si seguimos por ese camino. Entonces, como empatizan contigo, porque te ven así jovencita, mira estas que vienen aquí, pudiendo estar haciendo cualquier otra cosa, se vienen aquí al hospital. Normalmente hay mucha empatía con los que vamos a hacer cosas al hospital. Entonces, ellos normalmente saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Otro proyecto que hice fue un diálogo entre los chavales de la unidad y un grupo de adolescentes que se reunían en Vallecas, en un centro de alumnos con necesidades especiales. Los chavales que han expulsado del instituto y no saben qué hacer con ellos para que no estén por ahí dando vueltas, los meten a todos en un centro. Entonces quisimos hacer un diálogo entre los que estaban dentro del centro y los que estaban en la unidad de psiquiatría. Y al final ellos decidieron que se iban a enviar chistes para alegrarse los unos a los otros. Entonces hicimos una especie de proyecto postal en el que escribimos y dibujamos chistes en papel de forro, porque la idea era pegarlos en el cuarto de baño, para mientras estás allí sentado, pues puedas tener los chistes y puedas estar entretenido un poco, ¿no? Pues
Esa fue otra. En realidad nuestros proyectos son todos súper disparatados. Lo bonito de esto es que llegábamos con estas ideas a psiquiatría y decían, a ver quién es el loco aquí. Entonces, claro, era una muy buena manera de decir, en el mundo del arte hay posibilidades para todo, ¿no? Se pueden hacer todo tipo de experimentos, ¿no? Luego también lo que hice fue invitar a otros artistas que trabajaran las temáticas que ellos trabajan normalmente, pero adaptadas al hospital. Por ejemplo, trabajé con Jesús Morate, que es un artista sociólogo que investiga mucho sobre temas de la ciudad, la antropología. Entonces hicimos un par de talleres sobre la ciudad de Madrid. Aquí ya sí que nos fuimos a la idea de conectar con fuera, no pensar en el hospital, sino hacer talleres que tengan que ver con problemáticas de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en Aquí no hay playa, se llamaba, lo que hicimos fue un mapa gigante, compusimos un mapa gigante de Madrid y lo intervinimos cambiando las cosas que no nos gustaban de la ciudad. Y lo primero que les pedíamos era que pusieran playa. ¿Dónde pondríamos playa en Madrid, no? Entonces, a partir de ese detonante, pues íbamos pensando cómo debería ser la ciudad. Luego también hicimos otro taller sobre las zonas de extrarradio, porque en la unidad está decorada con unos murales de los monumentos de Madrid, la Cibeles, la Puerta de Alcalá y ese tipo de monumentos, ¿no? que dan una idea de lo que es Madrid muy limitada, y a nosotros nos daba mucha rabia. Así que como reivindicación política lo que hicimos fue hacer un mural basado en fotografías que habíamos recopilado de zonas de extrarradio. Entonces lo que hacíamos era calcar en acetato edificios del extrarradio y luego componerlos todos creando otro skyline de la ciudad, ¿no? Bueno, también hicimos un taller sobre reggaetón, que nos lo pidieron, dijeron que querían hacer un taller de reggaetón, que fue muy divertido porque hicimos un juicio. Los que estaban a favor del reggaetón tenían que argumentar por qué el reggaetón estaba bien y era algo positivo. Y los que no les gustaba nada, pues tenían que argumentar lo contrario. Les llevamos muchas letras de reggaetón, de canciones impresas para que lo pudieran usar como ¿cómo se dice? Como pruebas, ¿no? Entonces, bueno, yo hacía de jueza, me autodesigné jueza. Entonces, bueno, hubo un juicio allí en el que al final perdió el reggaetón, obviamente. Entonces el castigo, no sé decirlo, la penitencia que tenía que cumplir era crear un reggaetón positivo, crear una letra en la que se alzaran valores que ellos decidieron sobre la amistad, crearon ese reggaetón y luego con unas bases y tal, pues estuvimos ahí intentando grabarlo, que quedó fatal, pero bueno, el proceso es lo que importa. Esa es una parte muy importante para nosotros, el resultado nos da exactamente igual, lo importante es todo lo que se produce en ese momento, ¿no? Este es uno de los proyectos estrella, ¿no? de la tesis. Lo llevó a cabo una artista urbana que se llama Raquel Sacristán. Ella es grafitera y lo que quería era que los chicos del hospital nos ayudaran a diseñar un espacio de salud para instalar en mitad de la calle. O sea, un pequeño oasis para que la gente que va por la ciudad y quiere evadirse tenga un lugar donde poder relajarse. Entonces llevamos plantas, teníamos material hospitalario y bueno, al final lo que hicimos fue, ¿puedes pasar a la siguiente? Colocar una hamaca en mitad de la calle, rodeada de plantas olorosas y con mensajes positivos y chistes y cosas así para que la gente pudiera estar allí leyendo un ratito. Entonces, bueno, de este proyecto fue increíble el hecho de llevar plantas, que no se nos había ocurrido, y tierra. Ellos las plantas eran grandes, las trasplantamos en mascarillas que servían como maceta colgante, ¿no? El hecho de separarlas con cuidado, no se vaya a romper, no le vayamos a hacer daño a esa planta, ¿no? Y trasplantarlas fue un momento maravilloso. Estaban todas las enfermeras y todo el personal de la unidad con nosotros alucinados porque estaban fue un momento mágico. A mí me encantó, o sea que os recomiendo, si vais a trabajar alguna vez en uno de estos contextos, el tema de trabajar con plantas me parece que es una idea que se podía seguir desarrollando. Este fue quizá el taller más controvertido. Lo llevó a cabo una artista que se llama Claudia Claremi, que es una artista de performance,
que ella reflexiona siempre sobre la existencia de los certificados y la burocracia. Entonces, ella, cuando le propusimos venir al hospital, se le ocurrió que quería trabajar sobre el certificado de alta, el alta médica. Entonces, bueno, estuvimos hablando con los terapeutas a ver qué les parecía y les pareció muy buena idea. La idea de Claudia era montar una especie de taller clandestino de falsificación de certificados de alta, en la que cada uno se hiciera su certificado de alta, calcamos los sellos, la firma, quedaron súper, vamos, daban el pego, que no veas. Y en el certificado tenían que escribir lo que ellos creen, que lo saben, porque lo están trabajando, tienen que conseguir, qué objetivos tienen en la unidad para poder salir de allí, ¿no? Qué cosas tienen que conseguir. Y la fecha la dejábamos en blanco, para que ellos decidieran si ponerla o no. Este taller, que podía ser, es el más arteterapeuta en ese sentido, el que tiene más de terapia, pero claro, sirvió, nosotros dejamos los certificados allí a la terapeuta y luego eso, como os he comentado, ellos siguieron trabajando con esta idea. Claro, lo interesante era que cuando llegamos a la unidad, cargados con 12 máquinas de escribir, que nos costó encontrar las máquinas de escribir, Claudia, la artista, iba vestida como de secretaria. Entonces ellos llegaron a la salita y se encontraron todas las mesas separadas con las máquinas de escribir, a Claudia vestida en plan así secretaria y nada más, y nosotros no decíamos nada. Entonces eran ellos preguntando, ¿y esto qué hace aquí? ¿Tú quién eres? Que iba surgiendo el tema de la burocracia, de los certificados. Claudia llevaba muchos certificados distintos y además fue mágico este taller porque dio la casualidad que teníamos a un chico ciego que jamás nos lo íbamos a imaginar, que íbamos a encontrar un chaval que no. Y decíamos, Dios mío, ¿qué hacemos? Pues es que fue como milagroso todo, porque claro, el chico no sabía lo que era un certificado, nunca jamás le habían hablado de tal cosa y no sabía de la existencia. Y como Claudia llevaba muchos certificados, pudo tocar los papeles y darse cuenta, decía, este certificado tiene que ser muy importante, porque el papel era como muy rugoso, de estos que tienen como el papel así. Y luego llevábamos sellos, entonces pudo tocar los sellos, ver el relieve, y entendió lo que era un sello, porque estampaba el sello, y encima tuvimos la suerte de que sabía mecanografía. Entonces, él escribió su certificado como el resto, lo selló, y vamos, que fue... Si llega a caer otro día, a lo mejor hubiéramos tenido más problemas de adaptarlo, pero este en concreto, este taller funcionó muy bien. Y eso ya es de los últimos talleres. Pequeñas malas acciones es un proyecto que llevo a cabo con mi colectivo. Yo tengo un colectivo que se llama Núvol, que somos más que un colectivo, una pareja artística, que trabajamos una serie de temas, y uno de nuestros proyectos se llama Pequeñas malas acciones, que es una colección de esos pequeños actos cotidianos que todos cometemos aun sabiendo que no deberíamos, ¿no? Esas pequeñas maldades, ¿no? Como por ejemplo no lavarte las manos después de hacer pis, que es una de las que aparece en nuestra colección, o hasta pegar a mi hermana, no hacerle caso a mi madre, andar con los tacones en casa para fastidiar al vecino de abajo, ¿no? Tenemos una colección enorme de estas malas acciones porque nosotros estábamos interesadas en trabajar sobre el sentido de la responsabilidad, de esta manera que nos parecía más lúdica y más divertida. Entonces, con esa colección de pequeñas malas acciones las llevamos al hospital para trabajar y discutirlas y debatirlas con los chavales de la unidad, y hicimos, en colaboración con otra investigadora que estaba haciendo su tesis sobre los videojuegos en el hospital, que es otra tesis que si os interesa, de Eva Perandones, tiene muchas posibilidades también. Hicimos una colaboración. Entonces ella nos ayudó a hacer en el hospital un videojuego a partir de las malas acciones. Elegimos sobre qué malas acciones iban a ser y si ese videojuego iba a consistir en hacer las malas acciones o evitar que otros hicieran las malas acciones, ¿no? Entonces reflexionamos sobre estos temas a partir del videojuego, que al final se quedó en la pantalla de colarse en el autobús, que fue la que diseñamos en el propio hospital usando un programa de diseño de videojuegos. Y bueno, este es el último proyecto que os quería hablar, Posit City. Perdona, Sí. ¿y el videojuego al final qué quedasteis? ¿Que consistía en hacer malas acciones? Consistía en hacerlas, porque ellos decidieron que
que ellos odian los videojuegos educativos, como la mayoría de la gente, porque son un rollazo, casi todos. Entonces, y reflexionaron, ¿por qué son aburridos? Porque siempre van a lo correcto. Si queremos llamar la atención, dijo una chica, si queremos que la gente le capte la atención a este videojuego, vamos a ponernos en lugar del que hace la mala acción. Porque además colarse en el autobús, una de las chicas decía que a ella le parecía, para ella era una buena acción, porque no tenía dinero y si no se colaba en el autobús no se podía ir al centro de Madrid a dar un paseo. Y que era mejor quedarse en su barrio muerta de asco o irse. Entonces, bueno, servía para reflexionar sobre esta parte, ¿no? De las normas. Entonces el videojuego, si queréis jugar, en la página de Curarte del proyecto, ahora os la he puesto ahí, os podéis descargar el videojuego y probáis. También hicimos que fuera muy difícil colarse en el autobús, que no fuera algo fácil. Y es que nos pasamos, es demasiado difícil. Cuesta un buen rato intentar colarse, ¿no? Y luego también hablamos de los estereotipos. ¿Quién se cuela en el autobús? Al final pusimos al chico malote colándose en el autobús, cuando ellas eran todas chicas en aquel taller, ¿no? Una cosa curiosa, ¿no? Eligieron al chico como el malo, ¿no? De la historia, ¿no? Entonces, todos estos temas los reflexionábamos. Bueno, y este último, ya voy acabando, fue un taller sobre había una exposición entonces que se llamaba Posit City, en Centro, en el Palacio de Cibeles, una exposición que trabajaba el tema de la ocupación del espacio público. Entonces nosotros lo que hicimos fue trasladar ese concepto de cómo la gente ocupa el espacio público y lo reinterpreta de manera creativa al hospital como espacio público. E hicimos una serie de intervenciones en el hospital en el que planeamos cómo ocupar el cabecero de la cama, por ejemplo, de qué manera podríamos intervenir el cabecero de la cama, cómo hacer deporte en el hospital cuando no se puede porque solo es un pasillo, ¿no? Muchos de los chicos tienen ganas de hacer deporte porque lo hacen normalmente y necesitaban la sensación por lo menos de hacer deporte. Y aquí vuelve el fútbol, extrañamente. Y lo que hicimos fue transformar la mesa de la sala en un futbolín y echarnos un partido, vamos, así con los dedos y con pelotillas Y lo increíble de esta intervención es que terminamos sudando como pollos de la emoción del partido, de ¡wow! No sé qué, tal. O sea, que realmente esa emoción aunque no pudieran practicar deporte, la emoción del partido sí que se transmitió. Así que bueno, esos son algunos ejemplos así a toda velocidad. Lo que hacíamos siempre era evaluar. Después de cada sesión nos íbamos juntos, hacíamos grupos de discusión, los educadores que habíamos participado, grabábamos conversaciones en torno a lo que había sucedido, con unas preguntas que yo quería evaluar, ¿no? Yo siempre llevaba unas preguntas sobre la participación, la toma de decisiones, que quería reflexionar sobre ellas. También hacía entrevistas a los participantes, a los chavales, les daba la cámara de fotos en opción vídeo, les pedía que grabaran lo que habían hecho en la sesión y mientras tanto les iba haciendo preguntas. Y era una manera indirecta de hacerles la entrevista. Y bueno, yo también llevaba mis cuadernos, mis diarios, en los que iba anotando todo lo que iba sucediendo. Y bueno, os quería poner una última diapositiva en el que recopilo un poco las ideas, las nuevas posibles líneas que surgieron después de la investigación. Una de las intervenciones que hicimos fue simplemente ir con mi grupo de música a tocar un día allá al hospital y funcionó alucinante, se quedaron fascinados con unos instrumentos en directo tocando allí en la unidad. Entonces es otra idea junto con lo de las plantas que os comentaba, que yo creo que si estáis relacionados con el mundo de la música, en este tipo de entornos, ir con un grupo y con instrumentos, ¿no? La siguiente imagen se nos ve allí tocando, ¿no? Simplemente fue a hacer un concierto, nada más, ¿no? Les motivaba, todas querían aprender a tocar la guitarra después y me preguntaban, yo toco la viola, y esto es muy difícil, yo quiero, o sea, les activaba las ganas de lo que decíais antes también esta mañana, que el lugar que pasan en este centro sea un lugar de aprendizaje en el que se puedan descubrir cosas nuevas, no solo sea estar ahí pues esperando a que se acabe, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que os quería contar, no sé si me he pasado de tiempo. Esta es la página web del proyecto Curarte, si lo ponéis en internet hay un montón de recursos de todos los que hemos estado trabajando en el proyecto y bueno, ahí tenéis también mi mail y mis contactos por si
por si queréis. De todos modos, luego seguimos hablando de estos temas. Así que gracias, Charo, por tu ayuda pasándome las...